Buenas noches a todos, gracias por la invitación y para mí, como dije recién, es un placer participar en esto. Bueno, principales patologías orales, datos clínicos para su reconocimiento y vamos a ver algunas cosas que tener en cuenta en otorrino. Las lesiones blancas, las más comunes, las que representan más del 40% de las lesiones orales, son muchas, una gran cantidad, y confunden entre sí. Pero siempre vamos a empezar por la que se lleva el primer puesto. Yo creo que es sobrediagnosticada, la Candida albicans. Es un comensal humano que se aísla de la boca de adultos sanos en hasta el 60% de los casos. Con respecto a su etiopatogenia, va a depender de factores del microorganismo. Por ejemplo, esta cándida va a formar hifas que hacen una mayor adherencia a las células del huésped, aumentan la resistencia a la fagocitosis y evitan mecanismos específicos que nosotros le ponemos de defensa. Además, produce una proteínasa ácida que favorece la invasión tisular. Todo esto muy lindo, muy interesante, pero ¿qué es lo que nosotros sí debemos saber y preguntarle al paciente para poder decir, ¿y tiene una candidiasis o no? Y estos son los factores del huésped generales o locales. Cuando vemos lesiones blancas dudosas y pienso en una cándida, le voy a decir, ¿usó esteroides locales o sistémicos? ¿Tomó antibióticos? ¿Está realizando radio o quimioterapia? ¿Está usando algún psicotrópico? Considerar las edades extremas, ancianidad, lactancia, estados de desnutrición, presencia de neoplasias, endocrinopatías, no solo diabetes, y también la presencia de inmunodeficiencias primarias o secundarias. Pero además también tenemos factores locales, las prótesis dentales mal lavadas, en forma permanente en la boca, los bebés que usan mucho tiempo el chupete, que es difícil sacárselos, las irritaciones crónicas de la mucosa oral, el chupeteo, el pasar la lengua, la serostomía, ya sea por fármacos o por alguna enfermedad autoinmune, como por ejemplo el Sjögren, y la mala higiene dental, que en cada enfermedad de la boca, esta se va a ver involucrada. La candidiasis en sus formas clínicas, tanto agudas como crónicas, va a tener una forma blanca y una forma roja. Y no interesa saberlas, es identificar o sospechar que esto puede corresponder a este hongo. La más habitual es la forma pseudomembranosa, conocida por todos como muguet, que la vemos como placas blandas, blanquecinas, con aspecto de leche coagulada, que si le pasamos el bajalenguas o una gasita, se desprenden. Pueden asentar en cualquier zona de la cavidad oral. En este caso la vamos a ver asociada a diabetes, un paciente que estaba con quimioterapia y este otro paciente con corticoterapia por una artritis reumatoide. El muguet asociado al VIH es muy característico. Fijen la imagen, porque estas imágenes se ven en este tipo de pacientes. Yo digo que es como una nevada. Toda la boca está comprometida. Fíjense, donde miremos hay lesiones de muguet por toda zona. Miren, orofaringe, úvula, en pilares, en todos lados. Cuando uno ve esta boca, lo primero que tiene que pensar, debe haber alguna inmunosupresión importante a tener en cuenta. Pero también recordemos que no va a quedar solo localizado, que a punto de partida de la boca también podemos tener candidiasis sistémica en esta forma de candidiasis esofágica. Por eso, el tratamiento de buches y a veces queda un poco corto, ¿sí? Por eso acá hay que considerar el tratamiento sistémico
con el uso de fluconazol. La otra forma blanquecina de candidiasis es la forma leucoplasiforme, que se ve prácticamente igual, pero ¿qué pasa? Cuando froto para desprenderla, acá cuesta, se desprende ligeramente, ¿sí? O queda. Entonces, estos son los casos en los que realmente se justificaría pedir, por ejemplo, un examen micológico. Cuando pedimos examen micológico, entre paréntesis tenemos que poner IFAS, porque si no va a pasar lo que yo veo habitualmente con los pacientes. Vienen y me dicen, doctora, tengo un hongo, ¿eh? Y yo también. ¿Cómo? Y sí, porque más del 60% tenemos cándida. Pero ¿qué pasa? Esa cándida es aprófita, no es patógena. Entonces, si yo tengo dudas, pido el examen micológico y entre paréntesis pongo IFAS. Generalmente esta candidiasis leucoplasiforme la vamos a encontrar en el dorso de la lengua, donde la mucosa es queratinizada y más propensa a que la cándida se agarre y cueste desprenderla. Dentro de las formas rojas, la boca se va a ver con áreas atróficas, áreas eritematoerosivas, con candidiasis debajo de la prótesis o con una localización muy llamativa, muy característica, que es la glositis romboidal. La candidiasis atrófica o eritematoerosiva, esta en la forma aguda y esta en la forma crónica, muestran una lengua enantemática, depapilada, dolorosa, que me obliga a hacer diagnóstico diferencial con anemia ferropénica. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Le doy un fluconazol y le pido análisis. Cuando viene el paciente con el resultado del análisis, si era una candidiasis, resolvió. Si era una anemia, me la voy a informar en el análisis de sangre y la boca va a estar igual que como se fue el paciente. La candidiasis subplaca es más fácil, es más sencilla porque las lesiones coinciden con el dispositivo protésico que está usando el paciente. Son esos pacientes que no se lo sacan por nada a la prótesis, la lavan poco, la tienen permanentemente puesta. Y estos son los otros pacientes que ustedes deben ver también con mucha frecuencia, los que usan los puffs de corticoides, ¿sí? Más allá de que uno le diga que hagan el buchecito después de hacerlo, no siempre es así. Y vamos a encontrar estas áreas depapiladas, a veces plana y a veces sobreelevada, que se localiza delante de la B lingual. A veces es chiquitita, a veces más grande. Acá la mamá había traído este nene porque era muy notoria y a este no se había dado cuenta que tenía también lo mismo. Esta glositis romboidal a veces hace una lesión en espejo o lesión en vez, como más les guste, dando la misma lesión en la zona en donde está el contacto. Dorso de lengua y contacta con la bóveda palatina. ¿Con qué otras cosas nos vamos a confundir? Con otras lesiones blancas parecidas, que puedo decir esto es una cándida, pero me voy a acordar que hay una entidad que se llama líquen plano reticular, que es una enfermedad inflamatoria, crónica, autoinmune, que se presenta como pápulas blanco-nacaradas, brillantes. El muguet era más como leche, como algodón, ¿sí? Estas son más brillantes, con aspecto nacarado, que van a sentar en cualquier zona también de la cavidad oral, pero siempre van a ser bilaterales y simétricas. ¿Pero qué característica tienen? Froto y no se desprenden, cosa que sí pasaba con el muguet. El líquen plano a veces va a tener esta forma reticulada en encaje, ¿sí?
pero muchas veces esas pápulas se juntan y forman placas como vemos acá. Entonces, ahí nos va a entrar la duda y voy a decir, ¿será un líquen o será una leucoplasia? ¿Y cuándo pensamos en una leucoplasia? La leucoplasia la vemos como una placa de color blanco y bueno, pero hasta ahora también vengo viendo lesiones blancas que no se desprende al raspado y el líquen tampoco se desprende al raspado. Pero bueno, acá digo, no representa ninguna entidad ya conocida. ¿Por qué? Porque en el caso del líquen, si yo hago una biopsia, la histología es muy característica. Viene con el nombre y el apellido. En cambio acá en la leucoplasia es inespecífica, ¿sí? Me va a hablar de hiperplasia, me va a hablar de displasia leve, moderada, o sea, cosas que no tienen un nombre y apellido concreto. Entonces vamos a empezar a ubicarlas. Estas zonas a veces pueden ser únicas, pueden estar en un área determinada, a veces pueden comprometer todo el dorso de la lengua, pero siempre tengo que averiguar con el paciente por qué tiene la leucoplasia. Y ahí voy a pensar en traumatismos físicos y o químicos. ¿Cuál es? El tabaco, el alcohol, la ingesta de bebidas calientes, mate, sopa, café, temperaturas importantes, irritación crónica por piezas dentarias rotas, traumas que son crónicos, puntuales y repetitivos, prótesis que están desadaptadas, en los músicos que tocan instrumento de viento, a veces un trauma que uno mismo lo genera, un mordisqueo permanente en un mismo lugar. Entonces, en las encías que no tienen piezas dentarias, esa mucosa por el trauma masticatorio se transforma en una zona útil para poder comer. Y a veces cuando estas leucoplasias son tan localizadas y únicas, tengo que ver por qué la tengo, a ver qué tiene esto, con qué está relacionada. Le hago meter la lengua bien quietita en su lugar y miro que justo coincide con un molar que estaba muy bien arreglado, pero que quedó con una punta. Y como sabemos, la lengua siempre ocupa, completa los espacios. Acá faltaban las últimas piezas dentarias. Entonces la lengua se mete y la zona que entra en contacto con el molar es la que terminó generando una leucoplasia. La leucoplasia es una entidad potencialmente maligna que puede evolucionar a carcinoma espinocelular hasta en el 13% de los casos, sobre todo cuando asienta en zonas de alto riesgo. Piso de boca, cara ventral de lengua, paladar blando y orofaringeo. Estas son todas zonas de alto riesgo que tengo que controlar y tratar para evitar que evolucione a un carcinoma. Pero si yo sospecho de una leucoplasia y encuentro la causa, como en este caso, que era un paciente fumador, le voy a decir, estamos a tiempo de que esto vuelva para atrás. Empiece a fumar un poquito menos, vamos de a poco, y a veces el paciente se asusta y de golpe deja de fumar varios cigarrillos o a veces suspende y a los 2 meses casi había desaparecido. Eso es lo positivo que tiene la leucoplasia. Cuando podemos identificar lo que la generó y lo eliminamos, a veces tenemos buenos resultados porque toda placa que persiste más de 3 a 4 semanas después de eliminar lo que la desencadenó, ahí sí tengo que biopsiarla, porque pese a haber eliminado lo que la hizo, es porque me fui un poco más
adelante y ya se metió en ese grupo de transformación maligna que tiene la leucoplasia. No la vamos a confundir con la leucoplasia vellosa oral, que desafortunadamente comparte parte del nombre, pero no tiene nada que ver con la leucoplasia que vimos recién. La leucoplasia vellosa oral se ve como parches blanquecinos, corrugados, asintomáticos, que yo digo que tienen forma de tela de corderoy. Ven que son como barritas, ¿sí? Que se va a localizar en los bordes laterales de la lengua, pero está producida por el virus de Epstein-Barr. Nada que ver con la leucoplasia que acabamos de mencionar. ¿Qué importancia tiene la leucoplasia vellosa oral? Es marcadora de pacientes con infección por VIH no detectados anteriormente o de la progresión de VIH a SIDA. Pero también la podemos encontrar en pacientes trasplantados, de médula ósea o de órganos sólidos, como así también en pacientes que estén recibiendo corticoterapia, ya sea de manera tópica o de manera sistémica. En estas tres situaciones es con frecuencia que encontremos la leucoplasia vellosa oral. Fíjense que elige siempre los bordes laterales de la lengua, como vemos en estas fotos. Pasando al grupo de lesiones infecciosas, que las vemos con mucha más frecuencia de la que nos imaginamos, tanto en el hospital como en el consultorio privado. El primer lugar acá, en las lesiones blancas, era la cándida, acá la sífilis. La sífilis va a dar lesiones orales en sus tres formas, primaria, secundaria y terciaria. Y la vamos a encontrar tanto en inmunocompetentes como en inmunosuprimidos. En la sífilis primaria vamos a tener la lesión característica y conocida por todos, que es el chancro. El chancro es una erosión que no deja cicatriz y que es autoinvolutivo. Va a durar de 10 a 90 días, pero desaparece. Entonces, es raro que yo pueda pescar la sífilis en este estadio. ¿Qué me puede hacer sospechar de la sífilis? Y la adenopatía satélite. Y sí, puede ser eso, pero yo creo que muchas veces nos debemos confundir un chancro con una lesión de herpes simple. Si el chancro dura 10 días, el herpes, que ahora lo vamos a ver, y dura 7, 10 días, ya está. El tema es cuando este chancro se hace un poco más prolongado. Ahí nos puede dar más tiempo para tenerlo en cuenta y actuar en consecuencia. Lo que sí vamos a ver, y como digo siempre y sobre todo para los dermatólogos, esto no se nos tiene que pasar por alto, el secundarismo sifilítico. La sífilis sigue siendo la gran simuladora. ¿Y cómo la vamos a encontrar en el secundarismo? Como máculas o placas blanco-grisáceas, asintomáticas o no. El paciente por ahí dice que le duele. Raramente duelen porque son placas, ¿sí? No son erosiones. Tienen tendencia a la recidiva y un dato muy importante, se asocian con laringitis o faringitis. Sífilis secundaria va a comprometer cualquier zona, como vemos aquí, estas placas blanquecinas que son, yo diría, bastante características, son las que se pueden repetir con más frecuencia. Las otras, la lengua en pradera cegada, por ejemplo, no. Estas lesiones tan redundantes que le generan al paciente hasta dificultad para tragar, ¿qué pensamos cuando las vemos? Y siempre nos vamos a confundir. Lo mismo que esto, estas queilitis angulares que pueden ser uni o bilaterales y que comprometen mucosa, semimucosa
y piel, a diferencia de la candidiásica, que va a ser bilateral y va a comprometer semimucosa y piel. Lesiones que, si yo la miro, digo, un herpes. Y puede ser, yo creo que muchas veces, vuelvo a repetir, nos podemos confundir. Lo mismo que cuando vemos una lengua geográfica. Lengua geográfica prácticamente igual que la lengua en pradera cegada de la sífilis secundaria. Entonces, si estamos muy seguros de que es una lengua geográfica, porque el paciente la tiene desde bebé, desde chiquitito y se le repite a lo largo de su vida, todo bien. Pero si le aparece en un adulto, a veces pasa con la lengua geográfica, aparece en adultos, por las dudas, pidan BDRL cuantitativa. Y ahí nos vamos a llevar una sorpresa en muchos casos. La sífilis terciaria es más difícil llegar a verla, pero se puede presentar desde un año de la primoinfección hasta 30 años. La vamos a observar como macroglosia, con fisuras, fíjense el tamaño de la lengua, con fisuras, áreas leucoplasiformes, como vemos aquí, y se puede acompañar de gomas. Esos gomas que uno lee en el libro que comprometían hueso, es muy raro encontrarlos ahora. Lo que solemos ver es presentación en piel, por ejemplo. A veces sí puede ser una periostitis, pero esos gomas antiguos ya casi no los vemos porque la sífilis estuvo siendo tratada de manera inadecuada, ¿sí? Esas sífilis abortadas que le llamamos porque recibieron algún antibiótico de alguna manera y no permitió que evolucione como tendría que haber sido. Pasando a otra de las infecciones comunes que solemos encontrar con mucha frecuencia son las del herpes simple. El herpes simple tiene tres formas clínicas. Una primoinfección, que es la gingivoestomatitis herpética primaria, y dos recurrencias, el herpes intraoral y el herpes labial recurrentes. La primoinfección herpética la vamos a encontrar en niños, adolescentes, yo digo siempre hasta 30 acepto, eh, porque la gran mayoría de las personas tenemos positividad tenemos IgG para herpes simple. Entonces vamos a sospecharla en gente joven, ¿sí? ¿Y cómo la vamos a encontrar? Se va a presentar con vesículas pequeñas que van a localizarse en mucosa, semimucosa y piel. Fíjense acá cómo se ven chiquititas, que se destechan rápidamente y coalescen formando erosiones de límites difusos. En esta primoinfección vamos a encontrar también febrícula, mal estado general, halitosis, cialorrea y es autoinvolutiva con o sin tratamiento. Cuando entra el herpes, como ustedes bien saben, queda acantonado en los ganglios sensitivos y a posteriori, ante cualquier situación de inmunosupresión, se va a presentar en forma de herpes intraoral recurrente. Este va a elegir mucosas queratinizadas, paladar duro, dorso de lengua y encía adherida. Pero también podemos encontrarla en paladar duro y nos va a decir el paciente, me quemé tomando mate. Cuando les digan eso, digan, a ver, abra la boca que le miro. Y ahí vamos a encontrar estas lesiones chiquititas, vesiculitas, que al destecharse forman estas erosiones de límites indefinidos. Esta la cambié el otro día porque fue
el último paciente que tuve con este herpes, ¿sí? Y muy llamativa la imagen. La habitual que encontramos con muchísima frecuencia es el herpes labial recurrente, que como yo les decía, a veces por ahí, de acuerdo a la localización, podemos confundirnos con un chancro. La histoplasmosis, otra de las micosis profundas que yo le doy muchísima importancia y que vemos con bastante frecuencia. Las manifestaciones orales de la histoplasmosis están presentes en la forma generalizada crónica y en la bucofaringia solitaria, y es bastante polimorfa en su presentación. Vamos a encontrar macroglosia con fisuras, ulceraciones, lesiones en sacabocado, lesiones vegetantes, lesiones nodulares, pero la vamos a encontrar en un inmunosuprimido, como por ejemplo en un paciente con VIH, pero también la vamos a encontrar en un paciente inmunocompetente. Y por ejemplo, en este caso, voy a hacer un diagnóstico diferencial con un carcinoma espinocelular. Entonces, no dejemos de considerar la histoplasmosis en un inmunocompetente. La vamos a encontrar también en el inmunosuprimido y en el inmunocompetente. Otra de las micosis profundas a considerar y que vemos en el hospital, pero también la vemos en el consultorio, es la paracoccidioidomicosis. Está producida por el Paracoccidioides brasiliensis, que es el más común para nosotros, pero también por el LUTZI, que se da en Venezuela, en zonas de América del Sur. Pero para nosotros es endémico en el norte y en el noroeste argentino. También hay compromiso de paracoccidioidomicosis en otras áreas tropicales y subtropicales de América Latina. Y hay que considerar que las vías de contagio no son solo en los trabajadores rurales, como hablábamos siempre, por masticación de vegetales crudos o por higienización con hojas de hierba, hay también por inhalación de conidios. Entonces, esto lo vamos a encontrar en diferentes grupos socioeconómico-culturales. Pero hay un dato importante, no existe evidencia de transformación, de transmisión de animales a personas ni de personas entre sí. Por eso es que en una familia podemos tener un miembro de la familia con paracoccidioidomicosis y nadie más, porque la vía de contagio fue la inhalatoria. Una vez que llega al organismo, las vías de diseminación van a ser hematógena y o linfática. Entonces, la primoinfección puede ser asintomática o puede manifestarse con un cuadro respiratorio leve que de acuerdo al estado inmunológico del paciente va a quedar autolimitada a eso o va a progresar a la enfermedad. Las lesiones primarias en encía, las lesiones orales, son las más frecuentes y las vamos a encontrar en el 90% de los casos. Es muy característica la destrucción de los procesos alveolares, la pérdida de las piezas dentarias, porque se afectan los ligamentos dentarios. Muy eh, característico de la paracoccidioidomicosis es el labio trombiforme, el labio de tapir, esa macroquelia por la infiltración profunda por este hongo. La estomatitis moriforme, que son lesiones ulcerosas con un puntillado hemorrágico, pero también hay otras zonas comprometidas por la paracoccidioidomicosis, la nariz, con o sin destrucción cartilaginosa, las amígdalas, que generan disfagia alta, y la laringe, que va a generar tifonía. Este paciente con esta lesión en el filtrum y en dorso de lengua, no había continuado con su tratamiento. El tratamiento de la paracoccidioidomicosis es prolongado, son entre 9 a 12 meses de imidazólicos. ¿Qué es lo que pasa habitualmente? Enseguida empiezan a verse bien, dejan el tratamiento.
Y acá tenemos el ejemplo de que la lesión no está curada, la patología no está curada. Acá tenemos esta boca de tapir o labios trombiformes por la infiltración profunda. Si uno palpa esto es como duro elástico, ¿sí? Y la estomatitis moriforme con los vasos trombosados. Lo mismo aquí, labio trombiforme, que se genera un pliegue donde no tendría que existir, ¿no? Por el aumento de tamaño de estos labios. Otra entidad, en este caso una parasitosis sistémica, que es sumamente importante y debemos considerar, es la leishmaniasis mucosa, que es una enfermedad progresiva que destruye cara y vías aéreas superiores y siempre va a provenir de una lesión cutánea por la picadura de un conocido por nosotros jejen, ¿sí? Que es el que transmite a la leishmania. Los síntomas iniciales a veces son confusos porque el paciente empieza con epistaxis, obstrucción nasal, que puede ir evolucionando a una perforación septal. Pero vamos a encontrar estructuras raras, ¿sí? Esta famosa cruz de Spundia en el paladar, que es como una cruz al revés, o sea, lo vemos raro, vamos a decirlo en términos sencillos. Vemos un paladar medio raro. Y en la gran mayoría se destruye la úvula. Le miramos las fosas nasales y algo tiene, hay rinorrea, hay una mucosa rara, ¿sí? Y siempre busquemos las lesiones cutáneas, ¿sí? Donde fue la picadura. Estas lesiones en mucosa nasal y un paladar rarísimo. No importa la descripción. En estos casos, como digo siempre, no importa la descripción científica que vamos a darle a la lesión. No, es un paladar raro. Vamos a biopsiarlo, vamos a mandarlo para cultivo, porque si la biopsia no me da nada, y ustedes que saben tomar biopsias, porque ustedes sacan con consideración la muestra y no me da nada, voy a mandar biopsia, voy a repetir biopsia y voy a mandar para cultivo. Siempre busquemos alguna cicatriz en piel que me va a hacer pensar en la leishmaniasis. Siguiendo con las enfermedades infecciosas, el sarcoma de Kaposi, en este caso la forma epidémica, es otra que debemos considerar. Y les cuento que lo que yo estoy mostrando acá son cosas que vemos, vuelvo a repetir, tanto en el hospital como en el consultorio, no son cosas raras. El sarcoma de Kaposi es una neoplasia angioproliferativa endotelial que tiene variantes clínicas. Las vamos a mencionar nuevamente para recordarlas. La forma clásica, que la vamos a ver en judíos, gente del Mediterráneo, judíos askenazis, la forma endémica en África, la forma iatrogénica asociada a inmunosupresión farmacológica en un trasplantado, por ejemplo, la forma epidémica asociada al VIH-Sida y la nueva forma que se agregó últimamente, que es la no epidémica, que se presenta en hombres VIH negativos que tienen sexo con hombres. Las lesiones orales en este sarcoma de Kaposi epidémico son frecuentes, más del 80% de los casos, y son el primer signo de la enfermedad en más del 20%. Inicialmente vamos a encontrar máculas violáceas, pequeñas, delimitadas, que van evolucionando a la formación de nódulos, que estos terminan siendo grandes lesiones tumorales exofíticas y ulceradas. La principal localización en la boca es en el paladar duro, 50% seguido por encías. Y cuando encontremos lesiones orales de Kaposi, recordemos que, bueno, además de las lesiones cutáneas
no sería lo importante acá. Sí tenemos que buscar lesiones gastrointestinales y respiratorias. Acá es donde realmente es importante el Kaposi. Entonces, vamos a empezar con las máculas discretas que a veces no sé en qué pensar. Habrá tenido tos este paciente y se le hizo esta mácula, pero otras chiquititas más allá también, y que si las dejo van evolucionando a nódulos y más aún a tumoraciones impresionantemente grandes. Pasando ahora a otras lesiones orales que solemos encontrar, las lesiones erosivas y las lesiones ampollares, que van juntos porque van a ver por qué. Antes vimos el líquen plano reticular, blanco, diagnóstico diferencial con las otras lesiones blancas, pero también el líquen tiene otra forma, así como vimos la candidiasis que tiene una forma blanca y roja, bueno, el líquen también tiene una forma blanca y una forma roja, que es la variante erosiva del líquen plano reticular. Como su nombre lo indica, son erosiones enantemáticas que pueden asentar o no sobre áreas blanquecinas y ahí a veces eso nos hace dudar más del diagnóstico. Son lesiones dolorosas que dificultan la masticación, que se presentan por episodios, ¿sí?, que están en relación con las situaciones emocionales del paciente, esos brotes que le llamamos. Y van a localizar en cualquier zona de la cavidad oral. Mucosa yugal, como vemos aquí, encías con el nombre de gingivitis erosiva. Miren el dibujo que hace en la encía, como si estuviera remarcando la inserción de las piezas dentales. En la lengua, y cuando lo hace en el dorso de la lengua toma forma de alas de mariposa. Debemos hacer diagnóstico diferencial con qué otra entidad que es muy parecida, el pénfigo vulgar. Es una patología autoinmune que compromete mucosas, piel y faneras, pero las ampollas son flácidas, son ampollas superficiales que raramente las encontremos en la boca, se rompen fácilmente y lo que yo veo es una erosión. Una erosión, como vimos recién, en el líquen erosivo, por eso diagnóstico diferencial. La diferencia entre las erosiones del pénfigo vulgar es que si yo las toco con el bajalenguas, sangran fácilmente. Discreto sangrado, pero sangran, cosa que no ocurre con el líquen erosivo. Acá no tenemos esos episodios que sí vemos, esos brotes que vemos en el líquen erosivo. Acá una vez que se instala el pénfigo, no se va. Y las lesiones orales son el inicio de esta enfermedad en más del 50% de los casos. Pero, como dije al principio, compromete mucosas, piel y faneras. Busquemos ahí también lesiones de pénfigo, en laringe, fosas nasales, esofágicas, genitales, conjuntivales e inclusive anales. En la semimucosa de los labios es muy característico encontrar costras hemáticas. Va a llamar mucho la atención esta presencia de estas lesiones, que también las vamos a encontrar en otra entidad que vamos a ver ahora más adelante. Estas erosiones sumamente dolorosas pueden asentar en cualquier localización de la cavidad oral. Las otras mucosas comprometidas, fosas nasales, se manifiesta con epistaxis, las lesiones esofágicas, que el paciente va a venir con una videoendoscopía alta y que por ahí no tenía claro qué era esto. Era una candidiasis, porque al poner el endoscopio se lastimaban y sangraban, también en genitales.
tanto femeninos como masculinos, y la conjuntivitis, que no responde al tratamiento habitual. Hay otra entidad que es como un primo del pénfigo vulgar, que es el pemfigoide de las mucosas. Acá son varios hermanos, ¿sí? Son distintas enfermedades autoinmunes con ataque de anticuerpos contra diferentes antígenos que vamos a tener en la zona de la membrana basal y generan ampollas entre la epidermis y la dermis, ¿sí? No sé si por ahí se acuerdan un poco cómo era la piel. La epidermis es la capa superior, la dermis la que está abajo, y estas ampollas son más profundas que las del pénfigo. Las del pénfigo son epidérmicas, estas están por debajo. Por eso es que a veces podemos encontrar ampollas como vamos a ver ahora. También es un pemfigoide de las mucosas. Las mismas mucosas que se pueden comprometer en el pénfigo vulgar también se van a comprometer en el pemfigoide de las mucosas. Pero también en el 25% de los casos podemos encontrar lesiones de pemfigoide en piel. Miren esta encía y la gingivitis erosiva, que viene el líquen erosivo y me puede confundir. Sí, claro que me puede confundir. Lo que pasa es que acá si yo agarro una pincita, esto lo voy a levantar porque esto es el techo de una ampolla. Y voy a encontrar ampollas, cosa que no veo en el pénfigo, ¿sí? Al revés, yo cuando veo ampollas saco foto porque no es lo habitual en estas enfermedades ampollares, ¿sí? Y vuelvo a repetir, tomo una pincita y esto se desprende y deja un lecho ligeramente sangrante. Entonces, cuando el techo de la ampolla queda, como es más gruesa la ampolla, va a tomar una coloración blanquecina. Por lo tanto, el pemfigoide de las mucosas se me va para el grupo que vi al principio. También tengo que hacer diagnóstico diferencial con otras lesiones blanquecinas de la cavidad oral. Recordemos también, esto es lo más importante, tanto para ustedes como para nosotros dermatólogos, el compromiso ocular del pemfigoide mucoso. Da una conjuntivitis incaracterística que se transforma en crónica, puede empezar con un ojo, puede después comprometer el otro. Y estas adherencias que vamos viendo, fíjense lo importante de las adherencias, ¿sí? No solo van a afectar la córnea, sino que pueden terminar con la pérdida de la visión. Así que esto es lo importante a considerar cuando tenemos un pemfigoide de las mucosas. También compromiso esofágico, como vimos en el pénfigo vulgar. Y el tercer diagnóstico diferencial, líquen erosivo, pénfigo / pemfigoide y el eritema multiforme. Son tres que me obligan a hacer diagnóstico diferencial. ¿Pero qué es el eritema multiforme? Es una reacción mucocutánea de hipersensibilidad que puede ser aguda, autoinvolutiva, o puede ser crónica con recurrencias. Las lesiones que se presentan, como su nombre lo indica, son polimorfas. Vamos a encontrar erosiones, vesículas, ampollas, costras, costras en semimucosa labial, como vimos en el pénfigo. Y tenemos que averiguar qué es lo que está generando este eritema multiforme. En más del 60% de los casos lo vamos a asociar a una infección por herpes simple. Es habitual de encontrar un herpes simple, labial, intraoral, genital, en piel inclusive. Cuando ya desaparece el herpes simple, empieza el eritema multiforme. O sea, es una reacción de hipersensibilidad. Pero también recordemos que puede producirse por fármacos, anticonvulsivantes, sulfas, AINES. También puede asociarse a enfermedades autoinmunes, colágenopatías. Y recordemos que hay una variante de eritema multiforme que se llama
RIME, erupción mucocutánea infecciosa reactiva, que va a ser la presentación de eritema multiforme ante micoplasma o clamidia que no lo habíamos sospechado previamente. Entonces, miren las lesiones muy parecidas a las que venimos viendo de enfermedades ampullares, pero las lesiones cutáneas son un poco diferentes. Hace lesiones en diana, como en un tiro al blanco, ¿sí? Entonces ahí nos va a hacer dudar de otra entidad como es esta, el eritema multiforme. En este caso, post-herpes simple, por fármacos antirretrovirales, metotrexato y sulfas. Y este RIME, erupción mucocutánea infecciosa reactiva, esta paciente tenía un micoplasma pneumoniae que cuando se detectó resolvió su eritema multiforme de 1 año de evolución. Miren las lesiones que nos hacen sospechar con esta formita en arco de tiro, en diana, como llamamos siempre. Y para terminar, no podíamos dejar de mencionar la estomatitis aftosa recurrente, nombre común, aftas. Se presenta como erosiones o ulceraciones dolorosas, erosiones para las aftas menores, ulceraciones para las aftas mayores, de presentación aguda, generalmente múltiples, como su nombre lo indica, recurrentes. Pero algo muy importante que no debemos olvidar, sin signos de enfermedad sistémica. Es una patología que elige absolutamente la boca. ¿Puede haber compromiso de mucosa genital? Sí, en ese caso se llamaría aftosis bipolar. Para mí, una forma frustra de enfermedad debe ser, pero las aftas comunes solo las vamos a encontrar en la cavidad oral y sin ningún signo o síntoma de enfermedad sistémica. Con respecto a la etiopatogenia, bueno, después de estarle explicando al paciente todas estas causas, termina la consulta y me dicen, pero doctora, ¿por qué me salen las aftas? Bueno, en primer lugar, la genética, si hay algún familiar con aftas. A veces puede que no haya ninguno, pero la genética es la que me impone la presentación de aftas. Los factores emocionales, por supuesto que sí. Los alumnos que están por rendir y vienen con sus aftas. Los factores traumáticos, el uso de piercing, como vamos a ver ahora. Los factores alimentarios o nutricionales, pacientes con dietas veganas o vegetarianas, la anemia también, y los factores hormonales, dado que hay mujeres que tienen aftas en relación con sus ciclos menstruales. Aftas menores, en este caso, asociadas al traumatismo de los piercings. Aftas mayores, que como son ulceraciones, dejan cicatriz y podemos sospechar de ellas cuando el paciente viene a la consulta y justo no tiene ninguna, le vamos a encontrar las cicatrices. Entonces ahí voy a decir, probablemente tenga aftas mayores. La cavidad oral comparte su terreno con varias especialidades, con ustedes también, y por eso lo importante es que son para nosotros trabajar en conjunto. Considerar el cuadro clínico de estas patologías más frecuentes nos sirven para pensar en diagnósticos diferenciales y la correspondiente terapéutica para no dejar pasar el tiempo y no hagamos eterna la patología que va a tener el paciente. Bueno, muchas gracias.